Vamos a empezar ahora una nueva parte de este tema. Ya estamos llegando al final, por fin, y vamos a tener todas las herramientas que nos hacen falta para acometer los siguientes temas, que los siguientes temas son sencillamente aplicaciones concretas de lo que estamos viendo aquí. Bien, esta parte que vamos a ver ahora es especialmente importante, al menos tan importante como el primer principio de la termodinámica, si no más. Una parte tremendamente importante, porque se trata de ver el segundo principio de la termodinámica. Son como los dos pilares sobre los que se basa toda la termodinámica, el primer y el segundo principio, ¿de acuerdo? Bien, igual que con el primer principio definimos una propiedad del sistema, una propiedad de los cuerpos que realmente tienen los cuerpos, que se llama energía, ahora con el segundo principio vamos a definir otra propiedad que se llama entropía, y que es igual de importante que la energía, en lo que hace referencia a los procesos y a los cambios. ¿Por qué hace falta el segundo principio? Pues ahora vamos a ver algunos ejemplos. Hace falta porque con el primer principio no es suficiente. El primer principio te dice, hay que conservar la energía. La energía tiene que conservarse. Perfecto. Pero resulta que de entre varios procesos que pueden suceder conservando la energía, o sea, cumpliendo el primer principio, de entre varios procesos que cumplen el primer principio, hay algunos que no se dan jamás, pero jamás, y otros que se dan siempre. El criterio no puede ser que disminuye la energía, porque en ambos casos se conserva la energía. Entonces, si no es la energía, obviamente todos esos procesos, de estos que estamos diciendo, cumplen el primer principio, conservan la energía. Pero ¿por qué conservando la energía no se dan todos los procesos posibles? Y algunos sí se dan siempre y otros no se dan jamás. Se ve que nos falta información. Hay una pieza fundamental adicional que no conocemos todavía, ¿vale? Bien, y justamente por eso existe el segundo principio. Y la entropía, lo vamos a ver, se relaciona de modo directo con la espontaneidad de los procesos. Justamente con lo que os acabo de decir. La entropía es la que va a decidir de entre todos los procesos que pueden darse, porque conservan la energía, de entre todos esos procesos, cuál es el que efectivamente se va a dar en la práctica. Es decir, es la flecha que nos va a indicar por dónde va a ir un determinado cambio. Es como si voy por un camino y de repente se abre una bifurcación, o ese camino se divide en 2, 3, 4 caminos distintos. Yo quiero llegar a un determinado pueblo, a una determinada ciudad, pues entonces tengo que mirar las señales. Y una de las flechas me dice, por aquí. Pues eso es la entropía, ¿vale? La entropía nos va a indicar de los caminos posibles por cuál va a ir nuestro sistema. Bien, por eso es tremendamente importante. Bien, pues vamos a empezar con el segundo principio, con el segundo principio y la magnitud que lleva asociada, que es la entropía. Igual que el primer principio, la magnitud que lleva asociada es la energía, en el segundo principio la magnitud es la entropía. Perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos de cambios que cumplen el primer principio y sin embargo no se dan jamás, ¿vale? Por ejemplo, fijaos estos dos bloques, que son igual que estos dos bloques, son los mismos bloques antes y después de un cierto cambio. Es como si hubiera hecho una foto al sistema y al mismo sistema otra foto en un momento posterior. Una de las fotos me muestra dos bloques del mismo material, exactamente idénticos, que están exactamente a la misma temperatura, 25 grados centígrados. Y otra foto me muestra estos mismos bloques, pero uno está a 40 grados centígrados, está más caliente, y otro está a 10 grados centígrados. Bien,
yo os podría preguntar cuál de las dos fotos sucedió antes y cuál de las dos fotos representa el momento posterior. Pues todos vosotros me podríais decir, lo que yo he observado siempre es que cuando yo pongo dos cuerpos que están a distinta temperatura, eso no es estable, eso no está en equilibrio, y lo que sucede es que el cuerpo a más temperatura va cediendo energía en forma de calor al cuerpo a menor temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualan las temperaturas. Y ya ahí el sistema se queda en equilibrio. Y efectivamente así sucede. De manera que vosotros sabéis, aunque yo os enseñe las fotos de modo desordenado, vosotros sabéis que este estado sucedió antes que este. Este es el estado final. Inicialmente eran dos bloques a distinta temperatura. El que estaba más caliente eso no está en equilibrio, empieza a darle calor al que está más frío hasta que se igualan sus temperaturas y ya se alcanza el equilibrio. Muy bien, y efectivamente acertáis, es decir, que eso sucede así, el proceso sucede en esta dirección. ¿Vale? Entonces decimos que este cambio le llamamos espontáneo, natural, porque siempre que ponemos dos cuerpos a distinta temperatura sucede esto. Y podemos decir que jamás se ha observado el proceso contrario, es decir, que dos cuerpos a la misma temperatura, espontáneamente, uno de ellos empieza a pasarle calor al otro, de manera que uno de ellos se calienta a expensas del otro que se enfría. En estos dos bloques, este de aquí empezaría a pasarle calor a este, energía en forma de calor, de manera que sube su temperatura a 40 grados, y este, como está perdiendo calor, pues baja su temperatura a 10. Eso no se observa jamás de modo espontáneo, eso no sucede, nunca. Sin embargo, y por tanto a esto le llamamos que es un proceso no espontáneo o antinatural. Sería eso, una cuestión, si sucediera, pues sería un milagro, una cuestión sobrenatural. Eso no sucede nunca. ¿Bien? Sin embargo, si uno analiza solo la energía de este sistema total aquí y aquí es idéntica. La suma total de energía es la misma. Lo único que ha cambiado es el modo en que se distribuye. Antes este sistema estaba especialmente caliente y este estaba más frío, ¿vale? Entonces este almacenaba más energía térmica que este, y lo único que ha sucedido es que uno le ha pasado al otro parte de su energía, con lo cual la energía que ha perdido este la ha ganado este. Así que si yo sumo la energía total sigue siendo la misma al final que al principio. Lo único que ha cambiado es el modo de distribuirse. Uno antes tenía 5 y el otro tenía 2 y al final los dos se han quedado con 3,5, ¿vale? En ambos casos suman 7. Lo único que ha cambiado es el modo de distribuirse. Antes uno tenía 5 y el otro 2 y al final los dos tienen 3,5. En dos casos suma 7. Con lo cual la energía total es la misma, lo único que ha cambiado es el modo de distribuirse. Así que la energía no me justifica, bajo ningún concepto, por qué el cambio siempre se produce en esta dirección y jamás en esa dirección. Ambos cambios, incluido este que no observamos nunca, conservarían la energía. Claro, porque si yo pasara de aquí a aquí, lo que estaría pasando es que parte de la energía de este pasaría al otro cuerpo, calentándose, y este enfriándose. Pero la energía total se conservaría. Entonces, ¿por qué si aquí hay 5 y aquí hay 2, al final terminan los dos en 3,5 y ahí se queda? Mientras que cuando vuelvo, si intento hacer el camino contrario, que los dos son 3,5 y uno espontáneamente le pasa al otro y este pasa a 5 y a 2, ese cambio de energía no está permitido. Ambos conservan la energía. Tanto en el proceso que viene hacia abajo como el que va hacia arriba, yo no estoy creando energía de la nada, ni estoy haciendo que desaparezca energía. Lo único que estoy cambiando es el modo en que se distribuye la energía. Entonces, observamos que el primer principio, que lo único que me dice es que la energía tiene que conservarse, sí, tiene que conservarse, pero no es suficiente para explicar por qué unos cambios siempre se dan y otros cambios no se observan jamás. Y por qué llamamos a esos procesos que siempre se dan espontáneos, mientras que a los otros le llamamos no espontáneos o antinaturales, ¿vale? Bien, hace falta algo más. También se suele conocer a ese factor que se nos está escapando para explicar por qué hay cambios que sí se dan y otros no se dan, aunque ambos conserven la energía.
A veces a ese factor que se nos escapa se le llama la flecha del tiempo. ¿Por qué? Es lo que os he dicho antes con las fotos. Si yo presentara una foto de este sistema y de este sistema, vosotros sabríais inmediatamente, sin que yo os dijera nada, que esto era antes y esto es después. Y jamás me ibais a decir que esto era antes y esto después. ¿Por qué? Porque nunca habéis observado que dos cuerpos a la misma temperatura, espontáneamente uno se calienta a expensas del otro. Eso no ha pasado nunca. Mientras que dos cuerpos a distintas temperaturas, siempre, en este sentido jamás, pero en este sentido siempre, uno le acaba cediendo a otro calor hasta que se igualan las temperaturas. ¿Vale? Luego, los procesos que se dan o no se dan no solo es que sean espontáneos o no espontáneos, sino que además nos están indicando en qué dirección va siempre el tiempo. En estas dos fotografías yo sé que esto fue antes y esto después, y no al revés. Por eso también se le llama flecha del tiempo, ¿no? Otro ejemplo. Imaginaos un cuerpo a gran velocidad, como si fuera una bala, ¿no? Que he disparado, un balín. Y esto es una pared, que es indeformable. Entonces, una vez que el balín sale pues, de la pistola, de la escopeta, de lo que sea, pues es un cuerpo que va a una cierta velocidad. ¿De acuerdo? Entonces tiene energía cinética. Bien, pero cuando impacta contra la pared, se para, con lo cual su energía cinética se hace cero. Entonces uno dice, ¿entonces qué? ¿La energía desaparece? No. La energía cinética se ha tenido que transformar en otro tipo de energía, porque la energía ni se crea ni se destruye. Efectivamente, si yo toco el balín ese, una vez que está incrustado, veo que está tremendamente caliente. ¿Qué quiere decir? Que toda la energía cinética, que aquí era movimiento, se ha transformado en energía térmica, en energía interna. El cuerpo lo está almacenando como energía interna. Se ha transformado de energía cinética a energía interna de ese cuerpo. Muy bien. Y nosotros observamos este proceso de modo espontáneo. O sea, siempre sucede que un cuerpo que va en movimiento y se estampa contra una pared, se para y se calienta. Pero nadie ha visto jamás que un cuerpo que esté en una pared muy caliente salga despedido enfriándose. Es decir, transformando esa energía térmica de repente en movimiento en una dirección. Eso no sucede jamás. Y sin embargo, ¿vale? Por eso diríamos que en este sentido es un cambio espontáneo, lo que siempre observamos, mientras en el sentido contrario no se observa jamás. Aunque en ambos casos, ¿vale? Se conserva la energía. Porque aquí sencillamente la energía cinética la transforma en energía interna, y aquí la energía interna la transformaría en energía cinética, pero la energía total se conserva. Y con lo cual el primer principio no es suficiente para explicar por qué en esta dirección sí y en esta dirección no. ¿Por qué la energía no quiere intercambiarse en ese sentido? ¿Por qué? ¿Por qué la energía interna no se puede transformar en energía cinética en este ejemplo así de modo espontáneo? La energía se conservaría, no estoy pidiendo que desaparezca o que aparezca de la nada, ¿no? Sencillamente que vaya en una dirección o en la contraria. Y en una dirección siempre y en la otra nunca. O sea, ahí hay algo que se me está escapando que impide ciertos cambios de energía, aunque la conservan, pero que no están permitidos. ¿Por qué hay ciertos intercambios de energía que no están permitidos? Esa es la pregunta que estamos intentando resolver, ¿no? Un último ejemplo, ¿vale? Tenéis dos matraces idénticos lo mismo, aquí podíamos hacer dos fotografías, ¿no? En una fotografía tengo los dos gases puros perfectamente separados y en una segunda fotografía tengo los gases completamente mezclados. Vosotros sabéis qué fotografía ha venido antes en el tiempo y cuál es la fotografía que expresa el estado final. Porque vosotros siempre habéis observado que dos gases puros separados, si abro el conducto que los une, al final acaban completamente mezclados. Uno y otro se van expandiendo hasta ocupar el volumen de los dos matraces, por tanto se mezclan completamente. Y jamás nadie ha observado que dos gases mezclados espontáneamente se separen y se quede uno puro a un lado y el otro puro al otro lado. Eso no ha sucedido jamás. Entonces, si uno observa esto, uno se da cuenta que este cambio es espontáneo, es decir, dos gases que pueden moverse y mezclarse se van a mezclar siempre,
Y jamás va a suceder que esos gases mezclados espontáneamente se separen y acaben como dos gases puros, uno en cada recipiente. Nunca, ¿vale? Sería un proceso no espontáneo, antinatural, ¿vale? Ahora bien, el cambio de energía, si estos son gases ideales, esto arriba está exactamente a la misma temperatura que abajo. Por el hecho de mezclarse no aumenta la temperatura. ¿De qué depende la energía de un gas ideal? De la temperatura, ya lo sabemos, solo de la temperatura. Si la temperatura no cambia la energía. Entonces, en este proceso no ha cambiado la energía. No cambia. De manera que, ¿por qué este cambio sí se da y el cambio contrario no se da nunca? O sea, nosotros podemos decir, bueno, porque lo he visto siempre. Sí, pero eso no es un motivo científico, ¿no? O sea, si lo has visto siempre será porque ahí sucede algo que hace que siempre suceda en esa dirección, ¿no? Bien, y lo que queremos encontrar es ese algo que justifica que siempre los cambios suceden en la dirección que los vemos y no en la contraria. ¿Qué es lo que impide que se dé en la dirección contraria? Bien, esa es la pregunta que queremos responder. ¿Qué es lo que determina el sentido en que los procesos suceden? ¿Vale? ¿Por qué suceden en una dirección y en la contraria, aunque conservaría la energía, no suceden jamás? ¿Qué lo impide? ¿Qué impide que suceda en el sentido contrario? Pues queremos contestar a esa pregunta, ¿vale? Bien, para contestar a esa pregunta, históricamente la cosa fue muy lejos de nuestro problema. Este señor, Sadi Carnot, fue un ingeniero muy brillante, un tío realmente listo, pero como ingeniero su principal preocupación en aquel momento era investigar la eficiencia de las máquinas de vapor, es decir, máquinas o máquinas de calor en general, máquinas que transforman calor en trabajo. Entonces estudió pues los trenes y las máquinas de vapor que funcionaban en la industria, ¿no? Esos motores que funcionaban en la industria, utilizando el calor como fuente motriz, ¿no? De movimiento, de trabajo. Él quería saber si había algún modo de aumentar la eficiencia, porque la eficiencia era baja, O sea, yo daba mucha energía en forma de calor quemando pues carbón, madera, lo que sea, y la mayor parte de esa energía se perdía en forma de calor, no se transformaba en trabajo, ¿no? Él quería saber si había algún modo de aumentar la eficiencia. Dice, bueno, ¿y si en vez de utilizar agua y vapor de agua utilizo otro líquido? ¿No? Las máquinas de vapor lo que hacían era con el calor evaporar el agua y ese vapor de agua caliente era el que generaba el movimiento, el trabajo, ¿no? ¿Y si en vez de agua uso otro fluido? ¿Y si en vez de quemar madera quemo otro combustible? ¿Y si el combustible, en vez de meterlo en forma sólida, lo echo en forma de spray, ¿no? Como una inyección, ¿no? Como los motores diésel. ¿Eso aumentaría la eficiencia o no? ¿Cuál es la eficiencia máxima que puedo alcanzar? Esas eran sus preguntas. Y uno puede decir, joder, qué lejos queda eso de nuestra pregunta, ¿no? De qué es lo que determina los procesos espontáneos, ¿no? Y sin embargo, en esa investigación, gracias a esa investigación de Sadi Carnot, este señor un poco más tarde, Clausius, encontró una propiedad natural de los cuerpos, tan natural como la presión, como la masa, como la temperatura, como el volumen, como la energía, una propiedad que hasta entonces no se había descubierto y que tienen los cuerpos realmente, ¿vale? Que él le dio el nombre de entropía. O sea, fijaos, de las máquinas de vapor, gracias a los estudios de Carnot y los que vinieron después y Clausius, derivó todo ese estudio en el descubrimiento de una propiedad de todos los cuerpos, una nueva propiedad, que como era nueva había que darle nombre y Clausius bautizó a esa nueva propiedad con el nombre de entropía, que viene del griego, ¿vale? En, que significa lo mismo, ¿no? En griego y en español, ¿no? Tropía vendría de la palabra tropé, griega, ¿no? Que significa viraje o cambio de dirección. ¿Por qué le puso ese nombre? Quería indicar con ello que efectivamente la entropía es la propiedad que determina la dirección que espontáneamente toma un sistema cuando está evolucionando. La entropía es esa flecha que estamos buscando que me indica por dónde va a ir. Sí, hay varias posibilidades.
Sin embargo, dadas estas circunstancias, el sistema va a ir por aquí de modo espontáneo. ¿Y por qué por las otras no? Si conservas la energía, ¿por qué no? Va a ir por aquí, por donde te indica la entropía. Es justo lo que estamos buscando, ¿vale? Obviamente, este proceso de cómo se llegó investigando las máquinas de calor al descubrimiento de esta nueva propiedad, no podemos hacerlo en este curso, ¿vale? Porque no tenemos tiempo, pero sucedió realmente así. Estudiando la eficiencia de estos procesos, se llegó al descubrimiento de esta nueva propiedad que tienen los cuerpos y que llamamos entropía. Bien, pero es un verdadero descubrimiento, es decir, una verdadera demostración. No tenemos ningún tipo de duda de que dicha propiedad existe, ¿de acuerdo? Igual que no tenemos ningún tipo de duda de que la energía existe o que los sistemas tienen una presión o una temperatura o un volumen. Pues sabemos, a partir de estos descubrimientos, con certeza que los cuerpos tienen esa propiedad que llamamos entropía. Bien, el descubrimiento de esta propiedad, aunque no podemos verlo con detenimiento, pero se parece al descubrimiento de la energía interna, ¿no? Igual que se descubrió la energía interna y el primer principio, ¿vale? Con ella, el primer principio. ¿Y cómo se descubrió la energía interna? Pues ya lo sabemos. Con los trabajos de Joule se dio cuenta de que el trabajo, aunque no es función de estado, en condiciones adiabáticas se comportaba como una función de estado. Es decir, para ir de un estado 1 a un estado 2 en condiciones adiabáticas, siempre hacía falta la misma cantidad de trabajo, independientemente del camino, ¿no? Es un comportamiento anómalo para el trabajo, porque el trabajo habitualmente depende del camino. En cambio, en condiciones adiabáticas no. Entonces, de ahí dedujimos que el trabajo estaba reflejando, como un espejo refleja la luz, estaba reflejando la variación de una propiedad del sistema que sí es función de estado. Y a esa propiedad le llamamos energía. Entonces dijimos, el trabajo adiabático está reflejando, es igual a lo que está variando la energía del sistema en condiciones adiabáticas. Bien, así llegamos al descubrimiento de la energía interna. Bueno, pues en el caso de la entropía fue algo parecido. Se descubrió que en esas máquinas de vapor, en procesos cíclicos, independientemente de cómo hicieras el ciclo, si eran procesos reversibles, si simulabas el ciclo como varios procesos reversibles, pues por ejemplo varias isotermas y varias adiabáticas. Hemos hecho ya varios ejercicios de ciclos, ¿no? Bien, pues si simulabas el motor a través de procesos reversibles, independientemente de cómo lo hicieras, ¿vale? Independientemente de cómo lo hicieras, siempre la suma de los cocientes de los calores intercambiados dividido la temperatura a la que se intercambiaba ese calor, la suma siempre daba lo mismo. O sea, se comportaba como una función de estado. En particular, en un ciclo, la suma es cero, que es lo que corresponde a una función de estado. En un ciclo, ya lo sabemos, el cambio de energía interna es cero, el cambio de entalpía es cero. ¿Por qué? Porque en un ciclo el estado inicial y el final es el mismo. Entonces, como el estado inicial es el mismo, ahí no ha cambiado nada que dependa de ese estado, porque el estado sigue siendo exactamente el mismo. Bien, entonces la variación de cualquier función de estado da cero. Y resulta que ese cociente se comporta así. Que lo haga como lo haga, siempre da cero. Van cambiando los calores, van cambiando las temperaturas, las que se producen esos cambios de calor, pero la suma siempre da cero. Se comporta como una función de estado, ¿no? Entonces se comprobó que efectivamente ese cociente, el calor intercambiado de modo reversible entre la temperatura a la que se produce ese intercambio de calor, se comporta como una verdadera función de estado. Dado que, igual que en el caso del trabajo, dado que el calor no es función de estado, igual que el trabajo adiabático estaba reflejando la variación de una propiedad del sistema, ese cociente de calor reversible partido temperatura está reflejando la variación de una propiedad del sistema, desconocida hasta ese momento, ¿no? Entonces ya sabemos que se le llamó entropía, se le asignó la letra S. Entonces, igual que dijimos que el trabajo adiabático estaba reflejando la variación de U, pues decimos que ese cociente de calor intercambiado de modo reversible partido la temperatura a la que se produce ese intercambio de calor, está reflejando la variación de la entropía. Entonces, esto forma parte de la propia definición de entropía.
esto nos está reflejando la variación de esa propiedad. La propiedad existe y es la entropía, y cuando el intercambio de calor se produce de modo reversible, la variación que se produce en esa propiedad, en la entropía, coincide con ese cociente. Claro, daos cuenta que esto implica que yo solo podré conocer la variación de entropía si soy capaz de determinar calor reversible partido temperatura. Pero si el proceso ocurre de modo irreversible, sí, intercambiará calor, pero el cociente de ese calor irreversible, ese calor intercambiado de modo reversible entre la temperatura, ya tendrá un valor definido, pero ese valor ya no coincide con lo que ha variado la entropía. Solo coincide cuando ese calor se ha intercambiado de modo reversible. Esto es importante. Bien. Perfecto. Entonces se comporta como una perfecta función de estado. O sea, la entropía es realmente función de estado. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy entre un estado 1 y un estado 2, la variación de entropía solo depende del estado final y del estado inicial. Es decir, siempre va a ser la entropía que tenga al final menos la entropía que tenía al principio. Y sabemos que matemáticamente, independientemente del camino que una 1 y 2, eso matemáticamente sabemos que se escribe haciendo que esta igualdad, que siempre vale lo mismo, el valor final menos el inicial es el que es, pues ese valor lo obtengo integrando a través de cualquier camino que una el estado 1 y el estado 2. O sea, puedo ir por un camino que vaya por arriba, un camino que vaya por abajo, un camino que vaya por el medio, un camino que se vaya para allá, que vuelva para acá. Si el camino, sea el que sea, une el estado 1 con el estado 2, yo integro a lo largo de ese camino, o sea, hago la suma a lo largo de todo el camino y siempre sale lo mismo, indicando que realmente solo depende del valor de esa propiedad en el estado final menos en el estado inicial. Bien. Además de que es función de estado, tenemos que tener en cuenta que es una propiedad extensiva. Y lo es porque fijaos que se refleja a partir de un cociente donde el calor es extensivo. La cantidad de calor que hace falta, pues eso, para calentar una determinada sustancia depende de cuánta sustancia haya. No es lo mismo calentar 1 gramo que calentar 1 tonelada. Luego, el calor es extensivo, implica que esta propiedad también es extensiva. Lo mismo le pasaba a la energía interna también es extensiva. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, fijaos, vamos a intentar comprender bien, a partir de la expresión que iguala la entropía con el calor reversible, vamos a intentar entender bien el concepto de entropía, o cómo se calcula la entropía, ¿vale? Y vamos a diferenciarlo del calor específico. Porque si os fijáis en la capacidad calorífica, también es un calor entre algo que depende de la temperatura. Puede haber una cierta confusión, entonces conviene diferenciarla. Vamos a ver, si yo le doy una cierta cantidad de calor a un sistema que está a una cierta temperatura T, ¿vale? Mi sistema está en equilibrio, está a una cierta temperatura, a 25 grados, por ejemplo, y yo le doy calor. Pero, bien, le doy calor. Si se lo doy de modo reversible, si ese calor se lo doy tan poco a poco, que es que no voy notando los cambios, porque sucede infinitamente lento, si ese calor lo doy de modo reversible, entonces el cambio de entropía que sufre este sistema lo puedo calcular como ese calor que he intercambiado, esa cantidad de energía que le he dado en forma de calor, partido la temperatura a la que estaba el sistema cuando recibió esta cantidad de calor, ¿vale? Una cosa es recibir una cantidad de calor y otra es la temperatura a la que está el sistema cuando recibe esa cantidad de calor. Perfecto. Entonces la entropía es, o se puede calcular el cambio de entropía que se genera como consecuencia de ese calor que doy, si el calor lo estoy dando de modo reversible y lo divido por la temperatura a la que está el sistema cuando recibe ese calor. ¿De acuerdo? Bien. Mientras que la capacidad calorífica, si recordáis, era el calor que yo le doy, independientemente de si es de modo reversible o irreversible, es decir, el calor que le doy, dividido no la temperatura del sistema, dividido la variación de temperatura que se produce como consecuencia del calor que le he dado, ¿vale? Si yo le doy un cierto calor al sistema y como consecuencia se calienta, entonces la temperatura pasa de la temperatura que tenía al principio más una pequeña cantidad. ¿Por qué una pequeña cantidad? Porque le estoy dando una cantidad muy pequeña de calor, ¿vale? En este caso,
Ya sabéis que este simbolito tachado lo que quiere decir es una cantidad pequeña de calor. Así que provocará una variación pequeña de temperatura. Bien, pues la capacidad calorífica era el calor intercambiado independientemente como lo haya intercambiado. Es decir, el calor que le dé. Será dado reversible, irreversible, como sea. El calor que le he dado entre la variación de temperatura que se ha producido. Entre la variación de temperatura, no entre la temperatura del sistema, sino entre la variación de temperatura que se produce. ¿Vale? Entonces, daos cuenta de que son similares, pero no hay que confundirlas. La entropía es el calor, siempre que se haya intercambiado de modo reversible, entre la temperatura a la que estaba el sistema cuando recibió ese calor. Mientras que la capacidad calorífica es el calor que le doy, independientemente si es reversible o irreversible, partido lo que varía la temperatura, como consecuencia de ese calor que le doy. Perfecto. Entonces, ¿las diferencias cuáles son? Ya lo hemos dicho, ¿no? Por un lado, en la entropía se relaciona con el calor solo si ese calor se ha intercambiado de modo reversible, mientras que la capacidad calorífica se relaciona siempre con el calor, independientemente de cómo se lo des, ¿vale? La entropía está dividido por la temperatura absoluta, por tanto en Kelvin, por la temperatura a la que está el sistema, mientras que la capacidad calorífica está dividido por lo que varía la temperatura, que es distinto, ¿vale? Y finalmente, fijaos que en un cambio de fase, es decir, cuando se produce un cambio de fase, por ejemplo, el hielo pasa a agua líquida, o el agua líquida pasa a vapor, se produce un cambio de fase, mientras se está produciendo el cambio de fase no cambia la temperatura. Entonces, si no cambia la temperatura, aunque le esté dando calor, ese calor se invierte en, por ejemplo, ir deshaciendo el hielo para que se forme el líquido. Sin subir la temperatura, sigo teniendo hielo a 0 grados y agua líquida a 0 grados hasta que se completa la fusión total del hielo, por ejemplo, ¿vale? Entonces vimos que la capacidad calorífica no estaba definida para un cambio de fase, porque la capacidad calorífica está definida para el proceso en que yo le doy calor y cambia la temperatura. En un cambio de fase yo le doy calor y no cambia la temperatura. Y por eso definimos el calor latente en su momento, ¿no? La cantidad de calor que hay que darle pues, a un gramo o a un mol de una cierta sustancia para que cambie completamente de fase. Bien. Mientras la capacidad calorífica no está definida porque no hay cambio de temperatura, la entropía sí que está definida. ¿Por qué? Porque sería el calor que yo le doy al hielo, para que pase agua líquida, partido la temperatura a la que está el hielo, y la temperatura a la que está el hielo es conocida, sobre todo si estamos a presión atmosférica, pues 0 grados, ¿no? 273 Kelvin. Perfecto. Luego, aquí la capacidad calorífica para un cambio de fase no está definida, mientras que el cambio de entropía está perfectamente definido. Muy bien. Perfecto. Yo creo que con esto ya no os equivocaréis nunca entre capacidad calorífica y entropía. Bien. Claro, de aquí surge una duda inmediatamente. Dice, vale, si el cambio de entropía solo se relaciona con algo que yo pueda calcular o medir, en este caso el calor y la temperatura, solo se relaciona con el calor en un proceso reversible, entonces, ¿qué pasa en los procesos irreversibles? Claro, la entropía es una propiedad del sistema. Es decir, el sistema, antes de sufrir el cambio irreversible, tiene una entropía, y después del cambio irreversible tiene otra entropía. O sea que ahí se ha producido un cambio de entropía. Pero si el proceso es irreversible, yo no puedo utilizar el calor intercambiado ahí para calcular el cambio de entropía, porque es un calor intercambiado de modo irreversible. Entonces, si yo ese calor lo divido entre la temperatura, me dará un número, pero que no tiene nada que ver con lo que ha variado la entropía del sistema. Entonces, ¿qué sucede en los procesos irreversibles? Que por otro lado son todos los procesos que ocurren en la realidad, ¿no? Bien, pues la estrategia siempre es la misma. Nos aprovechamos de que la entropía es función de estado. Claro, entonces, si el estado inicial le llamo 1, el estado final le llamo 2, bueno, pues yo puedo ir a través de un camino irreversible, que son los caminos reales, los caminos que suceden en el laboratorio, ¿no? Bien, lo único que ocurre es que el calor intercambiado ahí no me sirve para calcular la entropía. No puedo. Bien, pero la variación de entropía entre esos estados va a depender del camino, ¿no? Con lo cual, si voy de modo reversible, ¿me tiene que dar lo mismo? Sí. Si vas de modo reversible, como es función de estado, te tiene que dar exactamente lo mismo. Bien, pues entonces lo que hago es imaginar un proceso reversible capaz de unir ese estado con ese estado. Por ejemplo, si esto fuera un cambio de un gas ideal,
Pues digo, venga, y esto es un diagrama PV, imaginaos, ¿no? Bueno, pues me planteo aquí un cambio adiabático que haga que esto suba por aquí, después desde aquí un cambio isotermo y después otra adiabática que me acabe llevando al estado 2. ¿Podría hacer ese cambio que une el estado 1 al estado 2 de modo reversible? Sí. ¿Puedo calcular el calor involucrado en cada uno de esos procesos reversibles? Sí. Por tanto, ¿puedo calcular la entropía en cada uno de esos pasos reversibles? Sí. ¿Y la suma total me tiene que dar siempre lo mismo? Sí, porque entropía es función de estado. Con lo cual lo que hago es imaginar un camino reversible capaz de unir el estado 1 al estado 2, hago la suma de todas las entropías involucradas y esa suma total sé que va a ser igual a la diferencia de la entropía final de la entropía inicial, por lo tanto el cambio de entropía. En definitiva, me da igual que el cambio en el laboratorio se produzca de modo irreversible. Si yo conozco el estado inicial y el final y soy capaz de idear un camino reversible que una el estado 1 con el estado 2, yo siempre podré calcular la diferencia de entropía entre esos estados haciéndolo a través del camino reversible. ¿Por qué? Porque el cambio de entropía no depende del camino. Entonces lo puedo hacer de modo reversible, de modo irreversible, o puedo venir por aquí, irme para allá, volver hasta aquí, vengo primero por aquí, después vengo por allá, pin. Siempre que vaya del estado 1 al estado 2, la suma va a dar lo mismo. La entropía final menos la entropía inicial. Eso es una función de estado. Entonces, como el camino reversible lo puedo idear yo y sé que siempre voy a poder calcularlo, pues es una herramienta utilísima para siempre y en toda circunstancia, conocido el estado 1 y el estado 2, poder calcular el cambio de una función de estado. En este caso, la entropía. Bien. De manera que siempre vamos a poder calcular la diferencia de entropía entre dos estados, aunque ocurra de modo irreversible. ¿Cómo? Pues imaginando un camino alternativo que sí que pueda calcular. Y sé que ese camino alternativo va a dar lo mismo que el camino que no he sido capaz de calcular. ¿Por qué? Porque no depende del camino. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo se calcula la entropía para distintos procesos reversibles. Porque ya hemos dicho que cuando sea irreversible lo vamos a sustituir por un camino alternativo que sea reversible y pueda calcular, sabiendo que va a dar lo mismo. Bien. Bien, entonces vamos a ver cómo se calcula la entropía en distintos procesos reversibles. Por ejemplo, en un ciclo. Pues en un ciclo no hay que calcular nada. ¿Por qué? Porque la entropía es función de estado. Entonces imagina un ciclo que parto del estado 1, por este camino voy al estado 2, por este camino al estado 3, después al estado 4 y vuelvo al estado 1. La variación total de entropía del ciclo, como el ciclo completo, el estado inicial es el estado 1 y el final también, es el mismo estado, entonces la entropía inicial y final es la misma. Es decir, no ha habido cambio de entropía neto. Por eso la variación de entropía de un ciclo es cero. Igual que la variación de energía interna de un ciclo es cero y la variación de entalpía de un ciclo es cero, de cualquier función de estado. En un ciclo, como el estado inicial y final es el mismo, no se produce ninguna variación en la función de estado. Muy bien. Bien, y un proceso reversible adiabático, ¿vale? Bien, si es reversible, siempre voy a poder utilizar esta igualdad. Entonces me agarro al calor reversible de ese proceso. Bien, entonces yo sé que la variación de entropía en ese proceso, como es reversible, será el calor intercambiado a partir de la temperatura. Bien, pero un proceso adiabático, ¿por qué se caracteriza? Pues se caracteriza porque justamente no se puede producir ningún intercambio de calor. Con lo cual, ese calor intercambiado es cero, cero partido temperatura es cero y por tanto la variación de entropía es cero. Entonces, como en un proceso reversible adiabático la variación de entropía es necesariamente nula, significa que en ese tipo de proceso la entropía no cambia. Y como la entropía no cambia, por eso incremento de ese cero, como la entropía no cambia, a ese tipo de procesos también se le conoce como procesos isoentrópicos o isentrópicos, ¿no? Uniendo la O y la E también se dicen isentrópicos. Es decir, igual que en un proceso isotermo la temperatura no cambia, en un proceso isobárico la presión no cambia, en un proceso isocórico el volumen no cambia, pues un proceso reversible adiabático la entropía no cambia y por eso a veces se le llama proceso isentrópico o isoentrópico. Muy bien. En cualquier caso, el cambio de entropía sería cero. Fantástico. Bien.
estamos yendo de más fácil a más difícil. Claro, en los dos casos que hemos visto hasta ahora, incremento S es 0, sin hacer ningún cálculo. Bien, siguiente proceso, reversible isotermo. ¿Vale? Esto, si fuera un gas ideal, sería una isoterma. Bien, reversible isotermo. Como es reversible, puedo establecer esa relación entre el calor y la entropía. ¿Vale? Luego, lo primero que diría es que la variación de entropía es el calor intercambiado partido de la temperatura. Bien, bien. Entonces, la variación total de entropía entre un estado 1 y un estado 2 sería la integral de los pequeños cambios de diferencial de S, ¿no? Los pequeños cambios de entropía a lo largo de ese camino. Es decir, la suma de cómo ha ido cambiando la entropía poquito a poco a lo largo del camino. Pero cómo ha ido cambiando la entropía poquito a poco a lo largo del camino, como es reversible, es esos pequeños intercambios de calor que se va produciendo a cada temperatura. Ahora bien, como el proceso es isotermo, en este caso, la temperatura no cambia. Si la temperatura no cambia siempre la misma, es una constante, pues sale de la integral. Entonces quedaría 1 partido por T. ¿Por qué? Porque T es constante. Entonces me quedaría 1 partido por T de la suma de todos los calores. Pues la suma de todos los calores es el calor total. Y por eso me queda finalmente esa expresión. Es decir, un proceso que sea reversible isotermo, el cambio total de entropía que se produce es el calor total intercambiado partido la temperatura a la que está el sistema. Así de sencillo. ¿Vale? Reversible isotermo. Muy bien. Y en un reversible isobárico, es decir, un reversible en el que lo que no cambia no es la temperatura, sino la presión es la que no cambia. Bueno, como es reversible, puedo utilizar la igualdad que diferencial de S es el calor intercambiado partido la temperatura. Entonces parto de ahí, igual que antes. Lo que pasa es que ese calor intercambiado, además de ser reversible, es isobárico, es decir, es a presión constante. Y nosotros sabemos cómo calcular el calor a presión constante. El calor a presión constante es C sub P por diferencial de T. Siempre. C sub P por diferencial de T. Bien, luego si quiero saber el cambio total de entropía, lo que tengo que hacer es integrar la entropía entre el estado 1 y el estado 2, que será, como es reversible, el calor partido la temperatura, o sea, los pequeños calores que se van intercambiando poco a poco entre la temperatura a la que está el sistema en cada momento. Ahora la temperatura no es constante, luego no puedo sacarla de la integral. Pero el calor sí sé que es C sub P por diferencial de T. Entonces tendría que integrar esta expresión, integrar esa expresión. Bien. Si podemos suponer la C sub P constante, y sabemos que eso tanto en líquidos como en gases es muy acertado, porque tanto los líquidos como los gases, su capacidad calorífica va variando muy lentamente con la temperatura, entonces como varía muy lentamente la puedo suponer constante. Y eso me permite calcular esa integral de un modo muy fácil, porque si puedo suponer C sub P constante, sale de la integral, y la integral de 1 partido de T es lo mismo que la integral de 1 partido de X, es logaritmo neperiano de X, o sea, logaritmo neperiano de T. Con lo cual, me queda que la variación de entropía sería C sub P por el logaritmo de T2 partido T1. ¿Vale? Muy interesante, un proceso reversible isobárico. ¿Por qué? Porque habitualmente supondremos C sub P constante. Bien. De manera que siempre un proceso reversible isobárico voy a poder calcular el cambio de entropía como C sub P logaritmo neperiano de T2 partido T1. Interesante. ¿Qué más procesos son habituales? Pues por ejemplo un proceso reversible a T y P constante. ¿Vale? Hemos visto reversible a T constante, por un lado. Reversible a P constante, por otro lado. Y ahora reversible a T y P constante, las dos constantes. Bien, como es reversible a T constante, puedo usar la fórmula del reversible isotermo, que ya hemos visto antes. El reversible isotermo era directamente el calor total partido la temperatura, porque la temperatura se mantiene constante. Así que el calor total partido la temperatura a la que se mantiene el sistema. Bien, pero ahora, como P también es constante, sé que el calor intercambiado a presión constante sí es C sub P por diferencial de T, pero sabemos que se identifica con la variación de entalpía. Bien, y entonces utilizamos la variación de entalpía. Además, como es isotermo, es absurdo usar C sub P diferencial de T, porque la diferencial de T no está cambiando, o sea que no puedo
utilizar esa fórmula para calcular el calor intercambiado a P y T constante. ¿De acuerdo? Por eso, de hecho, definimos el calor latente, ¿eh? Bien, para los cambios de fase, porque los cambios de fase son justamente procesos que se pueden considerar reversibles y que suceden a temperatura y presión constante, justo este caso. Así que fijaos, como es reversible isotermo, pues directamente el calor total entre la temperatura. Y como también es a presión constante, pues el calor a presión constante se identifica con la variación de entalpía, ya lo sabemos, ¿no? Por eso precisamente definimos la entalpía, porque su variación coincidía con el calor intercambiado a presión constante. Entonces fijaos que en este tipo de procesos la variación de entropía siempre la vamos a poder calcular como la variación de entalpía partido de la temperatura. Esto aplica, un ejemplo muy claro y que se da con muchísima frecuencia en los ejercicios, es justamente los cambios de fase. Cuando el hielo se funde a 0 grados y 1 atmósfera. Pues hasta que el hielo no se funde del todo y ya solo queda agua líquida a 0 grados, hasta que eso sucede, la temperatura no cambia y la presión tampoco. O sea que todo ese cambio se produce a presión constante de 1 atmósfera y a temperatura constante de 0 grados. Bien, y continúa solo si yo le voy dando calor, que se va derritiendo más, y en el momento en que yo retire un poquito de calor, en vez de darle, hay parte del agua líquida que pasa a hielo. O sea que el proceso es completamente reversible. De manera que un cambio de fase es un ejemplo nítido que se da con muchísima frecuencia en la que sucede esto, que es reversible y sucede a T y P constante. Y por tanto, en los cambios de fase siempre voy a poder calcular la variación de entropía como la variación de entalpía de ese cambio de fase partido de la temperatura a la que sucede ese cambio de fase. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, un último ejemplo que vamos a ver es cuando es un proceso reversible, el que sea, ¿eh? No vamos a concretar ningún proceso en particular. Cualquier proceso reversible de un gas ideal, ¿vale? Si solo hay trabajo de expansión-compresión, que también es lo habitual en nuestro caso, ¿eh? Lo habitual es que el sistema que tenemos delante pues se dilate si quiere dilatarse o se contraiga si quiere contraerse en función de a qué temperatura está, la presión que está, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si es un gas, cualquier proceso, cualquiera, de un gas ideal, siempre que solo haya trabajo PV, se va a poder calcular como vamos a ver ahora. Por tanto, es muy interesante, porque vale para cualquier proceso de un gas ideal. Cualquier proceso. Bien. Bien, como es reversible, puedo aplicar la igualdad entre la variación de entropía y el calor reversible intercambiado. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es hacer uso del primer principio. El primer principio se cumple siempre. En un sistema cerrado sé que la variación de energía interna va a ser el calor intercambiado más el trabajo intercambiado. Pues lo que hago es, de esta ecuación, que es el primer principio, despejar el calor. Entonces, el calor intercambiado va a ser lo que haya variado la energía del sistema menos el trabajo. Pues bien, sustituyo, sé que la variación de entropía, como es reversible, va a ser el calor intercambiado partido temperatura, y el calor intercambiado, por el primer principio, sé que va a tener que ser lo que haya variado la energía menos el trabajo. Bien, y ahora esto va a ser siempre así, en cualquier proceso reversible, de un sistema cerrado. Bien, ahora bien, estamos hablando de gases ideales, entonces podemos seguir avanzando. Como son gases ideales, yo sé que la variación de energía interna de un gas ideal siempre, aunque el volumen no sea constante, siempre lo voy a poder calcular como C sub diferencial de T. Siempre, eso ya lo vimos. Y además, como solo hay trabajo PV, pues nuestra definición del trabajo es que es igual a menos P diferencial de V. Perfecto. Luego, donde pone diferencial de U, pongo C sub diferencial de T. Y como aquí es el trabajo cambiado de signo, pues aquí aparece menos P diferencial de V, pues se transforma en más P diferencial de V. Sustituyendo, como todo está dividido por T, lo puedo separar en dos sumas. Por un lado, C sub diferencial de T partido de T, y por otro lado, P partido de T diferencial de V. ¿Vale? Aquí está. Bien. Esto ya solo aplica a un gas ideal, porque el que diferencial de U sea siempre C sub diferencial de T es solo exclusivo del gas ideal. Muy bien. Bien, y a partir de aquí nos aprovechamos otra vez de que es un gas ideal. Como se cumple que P por V es igual a nRT, eso es la ecuación de estado del gas ideal,
pues entonces P partido de T es igual que NR partido de V. Lo que he hecho es la T pasarla dividiendo al otro lado y la V pasarla dividiendo al otro lado. Entonces P partido por T me queda que es NR partido por V. Y sustituyo, donde aparece P partido por T pongo NR partido de V. Y me queda esta expresión de aquí. Fantástico, ya estamos a punto, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la variación total de entropía en un proceso que sufre un gas ideal, lo único que tengo que hacer es integrar entre el estado 1 y el estado 2. Bien, entonces ya hemos visto que ese diferencial de S era C sub diferencial de T partido por T y NR diferencial de V partido por V. Luego, lo que tengo que hacer es resolver esas dos integrales. Ya sabemos que siempre vamos a poder considerar C sub como constante en un gas ideal, siempre que estemos a temperatura ambiente o superiores, en el ámbito habitual de trabajo. Entonces C sub puede salir fuera y me quedaría la integral de 1 partido de T, que ya sabemos que es el logaritmo neperiano. Y como es una cierta cantidad de gas ideal encerrado, pues la cantidad de gas no cambia, lo cual NR no cambia, es una constante. Entonces NR sale fuera y aquí me quedaría 1 partido de V, que es logaritmo neperiano de V. Con lo cual, fijaos qué expresión tan sencilla nos ha quedado. Insisto, para cualquier proceso reversible de un gas ideal. Siempre, si es gas ideal y es proceso reversible, lo voy a poder calcular así. Sea como sea el proceso, no es que es isotermo, es que es isobar, me da igual, siempre voy a poder aplicar esto, ¿vale? C sub V, logaritmo neperiano de T2 partido T1, más NR, logaritmo de V2 partido V1. Bien. Podemos simplificar aún más esto si dividimos a izquierda y a derecha por la misma cantidad, en este caso por el número de moles. Si yo divido una igualdad a izquierda y a derecha por lo mismo, la igualdad se mantiene. Así que incremento de S partido por N, ¿qué me va a quedar? Pues la variación de entropía por cada mol. Bien. C sub V, que es la capacidad calorífica total, la divido entre N, ¿y qué me queda? Pues el calor específico molar. El calor específico molar. Bien. Y NR partido por N, pues N se me va con N y me quede sencillamente R. Entonces nos queda esa expresión tan sencilla de ahí, ¿vale? El cambio de entropía molar, es decir, por mol, por cada mol, será el calor específico molar a volumen constante por el logaritmo de T2 partido T1 más R, logaritmo neperiano de V2 partido V1. Muy bien. Si estamos trabajando en un diagrama PV, que es lo habitual, presión-volumen, pues más que dejarlo en función de temperatura, nos compensa dejarlo en función de presiones y volumen. Entonces yo sé que P por V es igual a NRT, con lo cual si quiero despejarte lo único que tengo que hacer es NR pasarlo dividiendo. Así que cualquier temperatura va a ser P por V partido NR. Bien, entonces T2 ¿qué sería? Pues P2V2 partido NR y T1 pues P1V1 partido NR. Con lo cual NR y NR se me va y me queda que el cociente T2 partido T1 es lo mismo que el cociente P2V2 partido P1V1. Bien, y todavía podemos simplificarlo un poco más. Vais a ver que el logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos. Luego yo aquí puedo considerar que el cociente P2 partido P1 está multiplicando al cociente V2 partido V1 y separarlo en dos logaritmos que se están sumando. El logaritmo de las presiones y aquí el logaritmo de los volúmenes. Una vez que he hecho eso, aprovechando las propiedades de los logaritmos, pues como aquí tengo logaritmo de cociente de volúmenes y aquí también, puedo sacar factor común. Y me quedaría el logaritmo de los volúmenes multiplicado por C sub V más R. Para un gas ideal, estamos tratando con gases ideales, esto C sub V más R, ¿qué es? C sub P. Pues ya hemos visto que C sub P menos C sub V siempre da R, ¿vale? Si son los calores específicos molares, ¿eh? Siempre da R, luego esta suma es C sub P. Entonces, fijaos qué fórmula más sencillita nos ha quedado también, pero ya expresada en presión y volumen, en lugar de temperatura y volumen. Va a dar exactamente lo mismo, o sea que puedes usar la fórmula anterior o esta según quieras y según convenga, porque puedes usarla indistintamente para cualquier proceso, siempre que sea reversible, gas ideal. Bien. Aquí las he puesto juntas, ¿veis? Para cualquier proceso reversible, un gas ideal, puedo dejar la variación de entropía, calcularla a partir de temperatura y volumen, o calcularla a partir de presión y volumen. Lo que más me convenga, lo que más me convenga. Podríamos expandir esto incluso para, en un proceso, digamos, politrópico,
sabemos que P1 por V1 elevado a K es igual a P2 por V2 elevado a K. Con lo cual, despejando el cociente de presiones, P2 partido P1 sería lo mismo que V1 partido V2 elevado a K. Y sustituyendo aquí, puedo desarrollar esto y me quedaría esta expresión de aquí, ¿vale? Que me quedaría solo, ya me he quitado las presiones, me quedaría solo en función de los volúmenes elevado a C sub P menos K por C sub V. Bien, pues esto para cualquier proceso politrópico. En cualquier caso, estas dos fórmulas las podéis usar siempre, ¿vale? Las podéis usar siempre. Y vamos a ver cómo se quedan estas fórmulas cuando la aplicamos a procesos concretos conocidos, como por ejemplo, un proceso isocoro. En un proceso isocoro quiere decir que el volumen no cambia. Entonces, si el volumen no cambia, V2 es igual que V1. Entonces, V2 entre V1 es 1. Algo entre sí mismo es 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Luego, un proceso isocoro, este logaritmo sale 0, y entonces, ¿qué me queda? Que incremento de S es sencillamente C sub V por el logaritmo de las temperaturas. O, si uso esta fórmula de aquí, como el volumen no cambia, V2 entre V1 vale 1, y el logaritmo de 1 es 0, luego esta parte de aquí se anula, y me queda que la variación de entropía sería C sub V por el logaritmo de las presiones. Podría usar esta o esta, y las dos me darían exactamente lo mismo, ¿vale? Es lo que os he puesto aquí. Bien, me bastaría, en ese caso, en un proceso isocoro, me bastaría saber las temperaturas inicial y final, o las presiones inicial y final, y podría calcular lo que ha variado la entropía en ese proceso. En un proceso isóbaro no varía la presión. Lo más fácil es venirse aquí, que está en función de las presiones. Si no varía la presión, este cociente vale 1. Y el logaritmo de 1 vale 0. Luego, en un proceso isóbaro, este término se me va, y me queda que la variación de entropía es sencillamente C sub P por el logaritmo del cociente de volúmenes. Y en un proceso isotermo, pues en un proceso isotermo no cambia la temperatura. Donde vengo esta ecuación que está en función de la temperatura, si no varía la temperatura, ese cociente vale 1 y el logaritmo de 1 vale 0, luego esto se me quita de aquí y la variación de entropía sería R por el logaritmo del cociente de volúmenes, ¿veis? Que es lo que tenéis aquí. Bien, y en un proceso adiabático, pues en un proceso adiabático estamos hablando de procesos reversibles. Pues si es reversible y es adiabático, ¿qué hemos dicho? Que no puede variar la entropía. Claro, porque si es reversible, sé que la variación de entropía se relaciona con el calor intercambiado. Pero si además de reversible es adiabático, sé que ese calor es 0. Luego entonces la variación de entropía va a ser 0 necesariamente, ¿vale? Perfecto. Entonces veis que con estas dos fórmulas, pues aparte de estos casos particulares, se podría aplicar a cualquier proceso. A cualquier proceso. Siempre que sea un gas ideal y sea un proceso reversible, ¿de acuerdo? Así que fijaos, así es como vais a poder calcular siempre la variación de entropía en cualquier problema o ejercicio que os ponga, siempre que sea un proceso en el que solo haya gases que puedas considerar ideales, que va a ser lo habitual, ¿vale? Que cuando haya gases los puedas considerar ideales, y sea un proceso reversible, que también va a ser lo habitual, porque si el proceso que a ti te propone el ejercicio es irreversible, ya sabes que no puedes calcularlo, te tienes que inventar un camino alternativo reversible que una el estado 1 con el estado 2. Luego al final siempre vas a calcular procesos reversibles. Y para eso, si solo hay gases y los puedes considerar ideales, que va a ser lo habitual, puedes usar siempre estas fórmulas, independientemente del proceso que sea. Hombre, si es reversible y adiabático no hace falta ni calcularlo, ya sabemos que no puede variar la entropía. De hecho, a este proceso reversible adiabático se le llama proceso isentrópico, es decir, no puede variar la entropía. Muy bien. Bien, en un proceso reversible, ya lo he dicho, ¿qué sucede si el proceso es irreversible? Imagínate que en un ejercicio te dicen que vas de un estado 1 a un estado, en este caso 4, ¿vale? De este estado a este estado, de un modo irreversible. Dice, bueno, pues como de modo irreversible, aunque me den el calor, a partir de ese calor, que es el calor irreversible, yo no puedo calcular la entropía, pues entonces, ¿qué hago? Inventarme un camino alternativo que sea capaz de llegar de 1 a 4 de modo reversible. Y digo, muy bien, pues voy primero de 1 a 2, ¿eso lo puedo hacer de modo reversible? Sí. ¿Y sabría calcularlo? Sí, porque a lo mejor es una isoterma o una adiabática, o... Bien. Y de 2 a 3, a través de este camino podría llegar. ¿Es reversible? Sí. ¿Sabría calcularlo? Sí, pues estupendo. Y de 3 a 4 podría llegar a través de un tercer proceso, que sería a lo mejor pues una isobara, o lo que sea, ¿no? ¿Lo puedo hacer de modo reversible? Sí. O sea, ¿lo puedo calcular de modo reversible? Sí. Pues entonces
te va a dar lo mismo calcular la entropía a partir de este proceso que sucede en 3 pasos. ¿Por qué? Porque estoy yendo entre el mismo estado inicial y el mismo estado final. Te va a dar lo mismo que lo que daría el proceso irreversible. Solo que de modo irreversible eres incapaz de calcularlo, mientras que a través de este camino alternativo lo puedes calcular. Perfecto. ¿Vale? Bien, bien. Perfecto. Bien, entonces, hasta ahora, fijaos que hemos visto la entropía y su relación con el calor reversible. Y también cómo se puede calcular cuando es irreversible. Vale. Pero nuestra pregunta original, recordad que era: ¿qué es lo que determina el sentido en el que se producen los procesos? Para eso nos hemos metido en la entropía, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona la entropía con que un proceso sea espontáneo, se dé por sí mismo, o que no se dé jamás? Pues vamos a ver cómo se relaciona, ¿no? Bien. Entonces, para llegar a la conclusión general que nos interesa, vamos a suponer un proceso isotermo, ¿vale? Entonces, todos los cálculos y la demostración que vamos a hacer para un proceso isotermo. Y ya al final, con lo que obtengamos, es muy fácil eso generalizarlo incluso para procesos no isotermos, ¿vale? Pero la deducción es mucho más fácil si se hace a través del proceso isotermo. Bien, entonces si yo quiero hacer un determinado cambio, quiero ir de un estado A a un estado B, puedo hacerlo de modo reversible o puedo hacerlo de modo irreversible. De modo reversible ya sabemos cómo se calcula, porque sería reversible isotermo. Y en un reversible isotermo, ya lo hemos visto, si voy de un estado A a un estado B, pues como es reversible sería los calores intercambiados a la temperatura, porque es isotermo, con lo cual la temperatura no cambia. Como la temperatura no cambia, sale de la integral porque es una constante, y la suma de todos los calores es sencillamente el calor total. O sea que si voy de A a B de modo reversible, lo único que tengo que hacer es dividir el calor intercambiado, el calor total, entre la temperatura a la que está en el sistema. Punto. ¿Vale? Es el caso más fácil, ¿eh? Reversible isotermo. Perfecto. ¿Y si es irreversible? Bueno, si es irreversible, sabemos que daría lo mismo que el reversible. Si voy del mismo estado A al mismo estado B, incremento de ese daría lo mismo. Pero sé que solo lo puedo calcular a través del reversible. ¿Por qué? Porque solo en el reversible el calor partido de la temperatura me indica lo que varía la entropía. Y en el proceso irreversible, ¿puedo medir el calor que intercambia? Sí. ¿Puedo dividir ese calor entre la temperatura? Sí. ¿Y el valor que me salga de ahí es la variación de entropía? No, porque es un calor distinto. El reversible y el irreversible son calores diferentes, con lo cual al hacer el cociente me sale algo distinto. Bien, luego, ¿ese calor irreversible partido de temperatura me da entropía? No, pero ¿tiene alguna relación con la entropía? Y la respuesta es sí, y la vamos a demostrar ahora, ¿vale? Aunque ese cociente no me va a dar la variación de entropía, sí que podemos llegar a una relación, es decir, que la variación de entropía va a ser mayor que ese calor partido de temperatura, ¿eh? Y eso nos va a llevar directamente a la definición moderna del segundo principio. Pero tenemos que demostrarlo, ¿eh? Se demuestra de un modo muy sencillo. O sea que ahora estamos en un proceso irreversible y queremos encontrar la relación que hay entre la variación de entropía y el cociente del calor irreversible partido de temperatura. Ya sabemos que no es igual, pero es mayor, es menor, ¿lo puedo averiguar de alguna manera? Bien, para eso usamos la siguiente estrategia. Ya vais a ver que es bastante fácil, ¿eh? Imaginaos un ciclo de solo 2 pasos. En un primer momento yo voy del estado A al estado B a través de un camino irreversible. Y a continuación vuelvo del estado B al estado A, para que sea un ciclo, tengo que volver al estado inicial, vuelvo al estado A, pero ahora a través de un camino reversible. O sea que voy de modo irreversible y vuelvo de modo reversible. Bien, pues con este sencillo sistema vamos a poder demostrar la desigualdad que nos interesa y que nos va a llevar de modo directo al segundo principio de termodinámica. Es importante. Bien, bueno, como es un ciclo, ya lo sabemos, la variación total de la energía interna del ciclo es 0. ¿Por qué? Porque salgo del estado A y llego al estado A. Luego, la energía final menos la inicial es exactamente la misma para el ciclo completo y por tanto la variación de U es 0.
Por el primer principio sabemos que la variación de energía interna es la suma del calor y el trabajo intercambiados. Luego 0 será igual al calor total del ciclo más el trabajo total del ciclo. Y despejando de ahí, el trabajo pasa restando y ¿qué me queda? Que el calor total será el trabajo total cambiado de signo. Esto de hecho ya ha salido en todos los ejercicios de ciclo que hemos hecho, ¿no? Eso lo vamos a utilizar. Bien, bien. Al mismo tiempo, ¿vale? Al mismo tiempo, ¿cuál es el calor total en este ciclo? Pues será el calor intercambiado de modo irreversible más el calor intercambiado de modo reversible. El calor total es la suma de los calores del ciclo. Y el trabajo igual, el trabajo de este paso más el trabajo de este paso. ¿Veis? Fijaos que en el subíndice aparece si es reversible o irreversible, para saber si me estoy refiriendo a este camino o a este camino. Y en el superíndice aparece en qué dirección voy. Por ejemplo, el calor, como el camino irreversible va de A a B, pues aparece aquí AB. Estoy yendo de A a B, ¿vale? Y aparece debajo irreversible, porque es a través de este camino. Mientras que el calor de vuelta sería el calor en el subíndice aparece reversible, porque este camino es reversible, y en el superíndice aparece BA. ¿Por qué? Porque estoy yendo de B a A. Así que tanto el superíndice como el subíndice me dan información de si es reversible o irreversible y si estoy yendo de A a B o de B a A, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bien, pues nos vamos a centrar primero en el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo lo hemos trabajado muchísimo más, valga la redundancia. Cuando vimos el trabajo, dedujimos una cuestión muy importante, y es esta, que siempre que voy de un estado a otro, ¿vale? Siempre el trabajo irreversible va a ser mayor que el trabajo reversible. Eso ya lo demostramos en su momento, o sea, de eso estamos seguros. Entonces vamos a partir de ahí. Por la experiencia sabemos que el trabajo irreversible cuando voy de A a B es siempre mayor que el trabajo reversible en el mismo camino, cuando voy de A a B. Eso sabemos que se tiene que cumplir necesariamente. Bien, ahora nos vamos a aprovechar de un camino reversible. Cuando íbamos a través de la isoterma, ¿recordáis? Primero en la expansión del gas y después en la comprensión del gas, siempre íbamos a través de la misma línea, si era reversible. ¿Por qué? Porque era siempre en equilibrio, pues a través de la línea de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que si voy de un cierto estado inicial a un estado final a través de esa isoterma, ¿lo recordáis? A través del camino reversible, vimos que el trabajo, que es el área que queda debajo de esa curva, era exactamente el mismo, el área era igual, lo único que cambiaba era el signo. Cuando iba hacia la derecha, el sistema se estaba expandiendo, era un trabajo negativo, y cuando iba hacia la izquierda, el sistema se estaba comprimiendo, el trabajo era positivo. Luego, llegamos a la conclusión, que ya sabemos, de que en un camino reversible, el trabajo, cuando voy en un sentido, es exactamente igual al trabajo en el sentido contrario, cambiando el signo. Perfecto, pues eso lo vamos a utilizar aquí. Yo sé, por tanto, que el trabajo cuando voy de A a B tiene que ser igual al trabajo de cuando voy de B a A, pero cambiado de signo. Perfecto. Luego, fijaos que aquí tenemos el trabajo reversible de A a B, pues sé que es igual al trabajo de B a A cambiado de signo, con lo cual sustituyo. Y si sustituís, ahora está esto con el signo menos, porque es de B a A, entonces me lo paso al otro lado sumando, y fijaos, ¿qué me ha quedado? Que la suma del trabajo irreversible de este paso más la suma del trabajo reversible de este paso tiene que ser mayor que 0, necesariamente. Si esto es verdad, y sabemos que es verdad, entonces se tiene que cumplir esto, que el trabajo total de este ciclo tiene que ser positivo, necesariamente, mayor que 0. Perfecto, positivo. Bien, eso nos va a llevar al calor. Sabemos que el trabajo total es mayor que 0. ¿Qué sucede si le cambio el signo a una desigualdad? Por ejemplo, 5 es mayor que 0. Si le cambio el signo, me queda que menos 5 ya no es mayor, ahora es menor que 0. Cuando se cambia el signo de una desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, si trabajo lo convierto en menos trabajo, en vez de ser mayor es menor que 0. Bien, y en nuestra igualdad en este ciclo, ¿qué sabemos? Que el calor es igual al trabajo cambiado de signo. Luego el trabajo total cambiado de signo no es otra cosa que el calor total. Así que, ¿qué me queda? Que necesariamente en este ciclo
Como el trabajo era positivo, necesariamente el calor es negativo. Necesariamente. Bien. ¿Y el calor total qué es? Pues el calor total es el calor de todo el ciclo, por tanto, la suma del calor irreversible más el calor reversible. Ese calor reversible del camino que va de B hasta A me lo paso al otro lado y quedaría restando. Bien, en un camino reversible, ya lo sabemos, cuando yo voy en una dirección y en la contraria, el trabajo y el calor son exactamente los mismos, lo único que cambia es el signo. Con lo cual el menos calor reversible de B a A es igual al más calor reversible de A a B. Solo cambia el signo. Con lo cual puedo sustituir esto que va de B a A por el A a B si le cambio el signo. Entonces nos quedaría, al sustituir, nos quedaría que el calor reversible cuando voy de A a B tiene que ser mayor al calor irreversible cuando voy de A a B. ¿Vale? Bien. Perfecto. Nos ha quedado esa desigualdad. Estamos hablando de un proceso isotermo, lo hemos dicho desde el principio, y que después ya lo ampliaremos a procesos no isotermos. Pero en un proceso isotermo la temperatura no cambia, luego la temperatura solo hay una. Si divido a izquierda y derecha por el mismo valor, la desigualdad se mantiene. Pues divido izquierda a derecha por la temperatura del sistema. Y al hacerlo me queda que calor reversible entre dos estados A y B, dos estados cualesquiera, partido por T, tiene que ser mayor al calor irreversible entre esos mismos estados partido por T. ¿Qué es el calor reversible partido por T en un proceso isotermo? El calor reversible partido por T en un camino isotermo es justamente la variación de entropía. Luego, ¿qué me queda? Que la variación de entropía, cuando voy de un estado A a un estado B, es mayor, necesariamente, que cualquier calor irreversible partido la temperatura. Es decir, cualquier camino irreversible que una el estado A con el estado B te va a dar un calor. Muy bien. O sea, experimentalmente puedes medir ese calor. Pues si ese calor lo divides entre la temperatura, el número que te queda va a ser menor que la variación de entropía. La variación de entropía es mayor que ese número que te sale. Bien, pues ahora tenemos una relación entre la variación de entropía y el calor irreversible. Ya no es solo la igualdad cuando es reversible, sino que cuando es irreversible yo sé que la entropía va a ser mayor, la variación de entropía va a ser mayor que el cociente calor irreversible partido por T. Entonces, uniendo los dos, que cuando voy de A a B de modo reversible se cumple la igualdad y cuando es de modo irreversible, sea el camino que sea, se cumple la desigualdad, puedo unir las dos en una única ecuación. Entonces, para cualquier proceso isotermo, yo sé que la variación de entropía necesariamente va a ser mayor o igual que el cociente del calor partido de la temperatura. Esto ya me da más información. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, porque ahora sé no solo la relación con el calor reversible, sino también la relación con el irreversible. Tenéis que recordar que el mayor aplica a procesos irreversibles y el igual aplica a procesos reversibles. ¿Vale? O sea que la desigualdad es para irreversible y la igualdad es para reversible. Perfecto. Bien. Eso para un proceso isotermo. Y si lo quiero ampliar a cualquier proceso, aunque no sea isotermo, pues es muy fácil. Porque cualquier proceso, aunque no sea isotermo, tú puedes ir parando, digamos, el tiempo, imaginariamente. Un proceso sucede en un tiempo X, el que sea, ¿vale? Imagínate que empiezas a hacerles microfotografías, ¿no? Con una cámara que cada microsegundo te fotografía el sistema. Cuando tú mires cada fotografía de cada microsegundo, en un microsegundo al sistema no le ha dado tiempo a cambiar su temperatura. Sabemos que cuando va de A a B está cambiando su temperatura, pero en un microsegundo es que no ha podido variar nada, ¿no? Con lo cual sé que en ese microsegundo se ha intercambiado una cierta cantidad de calor, obviamente muy pequeña, pero la temperatura en ese microsegundo se ha mantenido constante. Bien. Luego en cada microsegundo o nanosegundo, o sea, lo dividís en el tiempo que queráis, hay un cierto calor intercambiado a una temperatura constante. La suma de los cambios de entropía, ¿vale? Esta igualdad, por tanto, que aplica en la desigualdad que hemos obtenido antes, que aplicaba a procesos isotermos, aplica a cada microsegundo, porque en cada microsegundo la temperatura se mantiene constante. Bien,
Con lo cual, en cada microsegundo se cumple esta desigualdad. ¿Qué tengo que hacer para saber el cambio de entropía del camino completo? Pues sumar todas las variaciones de entropía. Entonces, si yo hago el sumatorio de todas las variaciones de entropía, ¿qué me queda? Pues el cambio de entropía total del camino completo. Sería igual a la suma de todos esos cocientes de pequeñísimos calores entre temperaturas. Sumo todos y el cambio total de entropía sé que va a ser mayor o igual que ese sumatorio. Fijaos que esto ya sería para cualquier proceso. Para cualquier proceso. ¿Vale? Si fuera isotermo, como esta temperatura es constante, lo puedo sacar factor común y me quedaría el sumatorio de los calores entre T, que es justamente lo que hemos obtenido para los procesos isotermos. Pero este sumatorio ya aplica a todos los procesos. A todos los procesos. Bien, bien. Pues estamos ya estamos en condiciones, ya tenemos todas las herramientas, porque esta ecuación es universal, tenemos todas las herramientas para llegar a el primer enunciado moderno de el segundo principio de termodinámica. El primer principio vimos que se podía enunciar de distintas maneras. Por ejemplo, dijimos, en un sistema aislado la energía se conserva. Ese era un modo de decir que si yo encierro mi sistema completamente y no puedo intercambiar ni calor ni trabajo, como ni entra ni sale energía, pues la energía que hay al principio es igual que la que hay al final, independientemente de lo que haya sucedido ahí dentro, porque ni ha entrado ni ha salido nada de energía y la energía tiene que conservarse. Perfecto. Pues aquí en el segundo principio, después ya eso lo ampliamos a un sistema cerrado. En un sistema cerrado dijimos que el cambio de energía que experimente un sistema cerrado tiene que ser igual al calor y al trabajo intercambiados, ¿vale? Son dos modos de enunciar el primer principio. Pues con el segundo principio pasa igual. Entonces, primero vamos a ver qué sucede en un sistema aislado y después en un sistema cerrado. ¿Qué pasaría en un sistema aislado? Sabemos que esto se va a cumplir siempre. Entonces parto de aquí. En un sistema aislado, me ponga como me ponga y haga lo que haga, no se puede intercambiar calor, porque el sistema está aislado. Como no se puede intercambiar calor, en cada microsegundo el intercambio de calor es cero. 0 entre T, 0 entre T, 0 entre T, 0 entre T, o sea, todo es 0, 0, 0, y sumo 0, 0, 0, 0, y al final, ¿qué suma? 0, 0. Luego, un proceso aislado, necesariamente, la variación de entropía, ocurra lo que ocurra dentro del sistema aislado, que pueden producirse un montón de cambios dentro del sistema, ocurra lo que ocurra, yo sé que la variación de entropía va a ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Necesariamente. O dicho de otra manera, que la entropía necesariamente o se queda igual o aumenta, pero nunca disminuye. Y esto es muy importante, ¿vale? Bien. Perfecto. Entonces, para responder a esta pregunta de cómo se relaciona la entropía con que un proceso sea espontáneo, es decir, que suceda y que suceda en una dirección determinada, pues lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que decir irreversible es lo mismo que decir espontáneo. Y decir reversible es lo mismo que decir equilibrio. Y con ese código ya podemos interpretar perfectamente la espontaneidad a partir de la entropía. Vamos a ver. Para que un proceso sea reversible, ya hemos dicho que haría falta realizarlo en infinitos pasos. Dividir el camino en infinitos pasos. Por tanto, pasos infinitesimales, ¿no? Infinitos. Claro, si el número de pasos es infinito, el tiempo que hace falta para recorrer ese camino es infinito. Bien. Luego yo podría caracterizar experimentalmente un proceso reversible sabiendo que su duración es infinita. Dado que experimentalmente no observamos procesos infinitos por motivos evidentes, de tiempo infinito, sino que nuestros procesos en el laboratorio empiezan y terminan en un tiempo limitado, pues como empiezan y terminan en un tiempo limitado, necesariamente no son reversibles. Por tanto, todos los procesos que yo observo en el laboratorio son necesariamente irreversibles. Dicho de otra manera, todos los procesos que sucedan espontáneamente en mi laboratorio son necesariamente procesos irreversibles. Así que es lo mismo decir espontáneo que irreversible, porque todos los procesos que suceden, al suceder en un tiempo limitado, no pueden ser reversibles, son necesariamente irreversibles. Bien,
Entonces, fijaos, decir en la práctica, decir irreversible es decir lo mismo que espontáneo, porque todos los procesos espontáneos son irreversibles. ¿De acuerdo? Todos los procesos espontáneos son irreversibles. Bien. Del mismo modo, si nos vamos ahora a un proceso reversible. En un proceso reversible, ya lo vimos en el trabajo, ¿no? Para el gas significaba ir por la línea isoterma. La línea isoterma es justo la línea de equilibrio. Es decir, un proceso reversible se puede enunciar como aquel que sucede a través de infinitos estados de equilibrio. Es decir, que idealmente el sistema nunca sale del equilibrio. Lo mire en el momento que lo mire, para mí la presión no está cambiando, la temperatura no está cambiando, el volumen no está cambiando y por tanto para mí, en la práctica, este sistema está en equilibrio, porque sus propiedades no están cambiando, no están cambiando de un modo en que yo pueda medir. Con lo cual en la práctica el sistema yo no puedo diferenciar si está verdaderamente en equilibrio o está sufriendo un proceso reversible, porque en la práctica yo lo que observaré es que sus propiedades no cambian. Bien, luego en la práctica decir reversible es exactamente lo mismo que decir equilibrio, porque en la práctica yo lo que voy a ver es que sus propiedades no están cambiando. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues con este código se puede interpretar muy fácilmente la desigualdad que hemos obtenido para la entropía en términos de espontaneidad o equilibrio. Vais a ver. Y esto es lo realmente útil. Hemos dicho que la variación de entropía en un sistema aislado tiene que ser mayor o igual que cero, necesariamente. En un sistema aislado, mayor o igual que cero, necesariamente. Y si es irreversible, tiene que ser necesariamente mayor que cero. Ya hemos visto que decir irreversible es lo mismo que decir espontáneo, es decir, los cambios que suceden realmente, los cambios naturales, los que observamos. Con lo cual, podemos garantizar que cualquier proceso que observemos en el laboratorio está, en un sistema aislado, está aumentando la entropía del sistema. Bien, entonces imaginaos que yo tengo una caja que efectivamente aísla completamente lo que yo meta dentro del exterior, realmente, es decir, que ni puede, todo lo que esté dentro de la caja ni puede intercambiar calor, ni puede intercambiar trabajo con el entorno. Imaginaos que yo meto una manzana y cierro mi caja. En el momento en que la cierro, ese sistema es aislado. ¿Dentro qué hay? Pues dentro hay una manzana y aire, el aire que haya quedado dentro de la caja. Perfecto, por tanto hay oxígeno, un poco de oxígeno, el que quepa en ese volumen, a la presión de una atmósfera y a la temperatura ambiente en la que estaba, y ya está. ¿Ese sistema está en equilibrio? Pues no, porque si yo siguiera observando, vería que con el tiempo, por ejemplo, la manzana se va degradando. Como hay oxígeno, se puede oxidar, se puede deteriorar. Entonces la manzana se pone pocha, ¿no? Ese proceso es un proceso espontáneo. Yo no tengo que hacer nada para que la manzana se ponga pocha en esas circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inicialmente no estaba en equilibrio, que ha evolucionado. Bien, en el momento en que yo sigo observando, imaginaos que las paredes son transparentes y ya no cambia nada con el tiempo, ¿vale? Ya la manzana se ha momificado, el sistema ya no puede evolucionar. En ese momento sí que digo que ya está en equilibrio, porque ya no cambia nada. Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, eso sería un sistema aislado. Todo el proceso en el que la manzana se momifica, si le llamamos ese proceso momificación de la manzana, todo ese proceso que ha ocurrido de modo espontáneo, sé que ha aumentado la entropía del sistema. O sea que la entropía al final, de lo que hay dentro de la caja, es mayor que la que había al principio. Bien, y al mismo tiempo sé que, y dicho de otra manera, cuando ya el sistema no evoluciona más y ya no cambia, por tanto alcanza el equilibrio, significa que la entropía ya no puede aumentar más. Porque si la entropía pudiera aumentar más, lo haría espontáneamente. Y como no lo hace, porque de hecho se queda como está, significa que la entropía ya no puede aumentar más. Si pudiera, lo haría espontáneamente. O dicho de otro modo, cuando ya no cambia nada, significa que la entropía del sistema es máxima. Que ya no hay ninguna forma de seguir aumentando la entropía. No hay ningún cambio que pueda lograr un aumento de entropía. Porque si lo hubiera,
se produciría de modo espontáneo. Y como vemos que ha llegado al equilibrio y ya no cambia nada, pues significa que la entropía ha llegado a su valor máximo, Bien, bien. Esto es lo que nos dice el segundo principio. Nos dice en qué dirección evolucionan los cambios y hasta dónde evolucionan. Porque ya cuando la entropía no puede subir más, cuando alcanza su valor máximo posible, el sistema ya está en equilibrio, ya no puede cambiar más. En ningún caso se observa que la entropía disminuya. Si la entropía disminuyera, sería justamente esos procesos que hemos visto al principio que son imposibles, ¿no? Que de repente dos cuerpos que están a la misma temperatura, uno se calienta a expensas de que el otro se enfríe, de modo espontáneo, ¿no? Eso no sucede nunca. Ese proceso disminuye la entropía. Mientras que el proceso en que un cuerpo caliente y un cuerpo más frío se ponen en contacto y uno le da calor al otro hasta que se igualan las temperaturas, lo que sucede ahí es que la entropía está aumentando hasta que llega un cierto valor en que ya no puede aumentar más. Es justamente cuando se han igualado las temperaturas, ¿vale? Bien. Lo mismo en el ejemplo de la bala que se estampa con la pared. En el proceso en que la energía cinética se transforma en energía interna, esa bala caliente es un proceso que aumenta la entropía. Mientras que el proceso en que la bala caliente transforma esa energía térmica en energía cinética moviéndose en dirección contraria, disminuye la entropía. Por tanto, es un proceso prohibido, o sea, un proceso no espontáneo, un proceso antinatural, un proceso que no se observa, que no ocurre jamás. ¿Por qué? Porque disminuye la entropía, ¿no? Bien. Vale, pues eso es lo que dice aquí, ¿vale? Hemos encontrado un criterio que nos marca cuándo un proceso va a ser espontáneo. Es justo lo que estamos buscando. Al menos de momento en sistemas aislados, ¿eh? Sabemos que si ese proceso, cuando yo calculo la variación de entropía, me sale que es mayor que cero, ese proceso va a ocurrir espontáneamente. No tengo que empujarlo, no tengo que animarlo. Es decir, se va a suceder automáticamente. Igual que cuando pongo dos cuerpos a distinta temperatura, espontáneamente empieza a pasar calor de uno a otro. No tengo que hacer nada, es espontáneo, ¿vale? Bien. Si yo calculo el cambio de entropía para un determinado proceso, de un estado a un estado B, aislado, y me sale que esa variación es negativa, sé con certeza que jamás va a ocurrir. Que pertenece a esos procesos imposibles que nunca suceden. Y si hago el cálculo y me sale que es igual a cero, quiere decir que el sistema ya está en equilibrio, ¿vale? O sea, que el sistema se mantiene en equilibrio a lo largo de ese proceso. Perfecto. Conclusiones importantes de todo esto, ¿no? Un sistema aislado, lo que estamos todos en sistemas aislados, que pueda aumentar su entropía, lo hará espontáneamente. Evolucionará de modo espontáneo, sin necesidad que yo haga nada. Bien. Y al mismo tiempo, lo mismo, si un sistema aislado está cambiando en un momento determinado ya para el cambio y se queda ya en equilibrio y no cambia nada, significa que la entropía ha llegado a su valor máximo posible en esas circunstancias. Y que ya no hay ningún cambio adicional que pueda hacer que aumente más, y por tanto ya el sistema se para. ¿Ya? Se alcanza el equilibrio y ahí ya no cambia nada. Cuando la entropía ha alcanzado su valor máximo posible. Bien, entonces si representamos gráficamente esto, la entropía en función del tiempo, esta sería la entropía inicial que tendría el sistema aislado. Y espontáneamente, sin que yo haga nada, el sistema va evolucionando. Sé que con esa evolución está aumentando la entropía, hasta que llega un momento en que veo que ya no cambia nada, se ha alcanzado el equilibrio, pues tengo la garantía de que en ese momento la entropía tiene un valor máximo. Porque ya en esas condiciones yo no puedo aumentar más y por eso ya no hay más cambios y el sistema ya se queda en equilibrio. Perfecto. Entonces, ¿cómo se puede enunciar el segundo principio de la termodinámica? Pues se puede enunciar del siguiente modo. Igual que el primero se podía enunciar para un sistema aislado, el segundo también se puede enunciar para un sistema aislado. Existe una propiedad de los sistemas llamada entropía. Esto forma parte del segundo principio. Existe una propiedad de los sistemas llamada entropía que aumenta con cualquier proceso que le suceda a un sistema aislado, manteniéndose constante en el valor máximo posible cuando el sistema ha alcanzado el equilibrio. Matemáticamente se expresa de esta manera. ¿Vale? Igual que incremento de U igual a 0 en un sistema aislado te está hablando del primer principio, la energía se conserva,
incremento de S mayor o igual que 0 en un sistema aislado, te está hablando del segundo principio, es decir, que la entropía en un sistema aislado aumenta. Bien, esto se puede decir también del siguiente modo: un sistema aislado alcanza el equilibrio termodinámico cuando su entropía es máxima. Ya está. Ya he encontrado el parámetro que efectivamente define en qué sentido se mueve un sistema. Se va a mover espontáneamente en el sentido en que aumente su entropía. ¿Y hasta cuándo? Hasta que la entropía ya no pueda aumentar más. Cuando no pueda aumentar más en esas condiciones, pues alcanza el equilibrio. Muy bien. Al mismo tiempo, el segundo principio incluye también la digamos, definición experimental de entropía, es decir, que la variación infinitesimal de esta propiedad que se llama entropía se identifica con el cociente de el calor intercambiado partido la temperatura cuando el proceso es reversible, o sea, esta igualdad. Esta propiedad que aquí estamos definiendo y que aumenta en cualquier proceso espontáneo en un sistema aislado, manteniéndose constante una vez que se alcanza el equilibrio, ¿vale? Esa propiedad, ¿cómo se puede medir o calcular? Pues se puede medir o calcular a partir del calor intercambiado con el sistema a una cierta temperatura, siempre que ese intercambio sea de modo reversible. O sea, esto es el segundo principio de la termodinámica, ¿vale? Aplicado a un sistema aislado. Igual que el primer principio, se puede enunciar aplicándolo a un sistema aislado. Y ahora veremos lo que sucede en un sistema cerrado. Ampliaremos esto a un sistema cerrado. Y por tanto podremos volver a enunciar el segundo principio para un sistema cerrado. Igual que el primer principio dijimos, en un sistema aislado la energía no cambia. Perfecto. Y en un sistema cerrado cualquier variación de energía es el calor más el trabajo intercambiados. Pues esa segunda definición para un sistema cerrado es la que nos falta para el segundo principio. Bueno, quiero que os fijéis que la entropía actúa como una especie de potencial, ¿vale? Y por eso se le llama un potencial termodinámico. ¿Por qué se le llama así? Bueno, ¿qué energía potencial conocéis vosotros de un modo muy práctico? Pues la energía potencial gravitatoria, que de hecho la habéis visto en física, ¿no? Entonces yo sé que un cuerpo que tiene una cierta masa en la Tierra, pues tiene una cierta energía potencial, por estar a una cierta altura. Y esa energía potencial no es más que el producto de la masa que tiene por la gravedad y por la altura. ¿De acuerdo? Bien, bien. Bueno, pues en un sistema puramente mecánico, como este, imaginaos que esto es cemento todo, ¿vale? Y esto es como una especie de superficie en forma de U. Por ejemplo, los que hagan skate, ¿no? Pues con el monopatín, pues ahí se pondrían a jugar, ¿no? Unas paredes en forma curva, bien. Entonces, si yo sostengo la pelota a una cierta altura, yo sé que ese sistema tiene una cierta energía potencial y sé que si yo suelto la pelota se va a caer espontáneamente. No voy a tener que empujarla, no voy a tener que animarla para que se caiga. En cuanto deje de sostenerla, caerá en altura. Al mismo tiempo sé que si yo la pelota la dejo justo en la mínima altura posible, sé que la pelota se va a quedar quieta. Es decir, que la pelota ahí está en equilibrio, no va a evolucionar. Se va a quedar ahí para siempre, salvo que alguien le pegue una patada, claro, ¿vale? Pero espontáneamente ella no se va a mover a ningún lado, está en equilibrio. Entonces, en este tipo de sistema, ¿cuál es el criterio de espontaneidad y equilibrio? Pues en este tipo de sistemas puramente mecánicos, el criterio de espontaneidad y equilibrio es la minimización de la energía potencial. Si un sistema puede disminuir su energía potencial, espontáneamente la va a disminuir. Por eso cuando yo suelto la pelota se cae espontáneamente. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando la he soltado, es libre para disminuir su energía potencial y cae hasta el suelo. Bien, mientras que cuando la coloco en la altura mínima posible, es decir, en el suelo, la pelota se queda quieta. ¿Por qué? Porque ya tiene la mínima energía potencial posible. Si desde ese punto pudiera seguir bajando la energía potencial, lo haría espontáneamente. Pues lo mismo que sucede con un sistema mecánico como este, y la energía potencial sucede con un sistema termodinámico y la entropía, ¿vale? Es decir, en un sistema mecánico yo sé que la pelota caerá de modo espontáneo bajando su energía potencial hasta que su energía potencial no pueda bajar más,
y entonces ya estará en equilibrio, la pelota en el suelo, ¿vale? Y en un sistema termodinámico, yo sé que la entropía aumentará por sí sola, el sistema evolucionará espontáneamente sin que yo haga nada, en el sentido en que aumenta la entropía hasta que ya no pueda aumentar más y entonces ya se quedará en el equilibrio. Como la pelota aquí, que su energía potencial es mínima, en un sistema termodinámico la entropía es máxima. Así que el criterio de espontaneidad y equilibrio en un sistema aislado sería la maximización de la entropía. Va a evolucionar en el sentido en que la entropía se hace lo máxima posible y cuando se alcanza y ya no puede aumentar más, el sistema se queda en equilibrio, ¿no? La maximización de la entropía. Entonces fijaos que es muy parecido, por eso a la entropía se le llama potencial termodinámico, porque ejerce un papel muy parecido al de la energía potencial sobre los sistemas puramente mecánicos, ¿vale? Te indica hacia dónde van a evolucionar y cuándo se alcanza el equilibrio. Muy bien, pues pasamos a los sistemas cerrados y con esto terminaríamos, digamos, la definición del segundo principio, la entropía y lo que queríamos ver, Bien, nosotros sabemos que en física, en química, en biología, en farmacia, en medicina, en el laboratorio nosotros trabajamos con sistemas que no están aislados. Es decir, son sistemas habitualmente de masa constante, pero cuando yo mezclo, por ejemplo, dos reactivos, pues a partir de ese momento se está produciendo la reacción, la masa permanece constante, van cambiando y de unos reactivos desaparecen, aparecen unos productos, pero la masa total es la misma al principio que al final. O sea, sistemas que no cambia su masa total, ¿vale? Por tanto, un sistema cerrado, es como si no intercambiara materia. Pero sí que intercambia calor y trabajo. ¿Por qué? Porque una reacción puede desprender calor, puede absorber calor sin ningún tipo de problema, o un cultivo de bacterias, o lo que queráis, ¿no? Una muestra de orina o de sangre, una muestra de aguas, de tierra, de alimentos, lo que sea. Bien, intercambia calor y también está sujeta al trabajo PV, es decir, que nuestro sistema, nosotros permitimos que si quiere expandirse se expanda y si quiere comprimirse se comprima, como consecuencia de que aumenta su temperatura o lo que sea, ¿vale? Esas son nuestras circunstancias habituales, Entonces sería muy interesante poder aplicar el segundo principio justamente a eso, un sistema cerrado. Su materia permanece constante, pero intercambia calor y trabajo. Bien, igual que hicimos con el primer principio. Vamos a hacerlo con el segundo, ¿vale? Bien, para poder ampliar el segundo principio a un sistema cerrado y no quedarme solo en el sistema aislado, tenemos que considerar lo siguiente, que ya lo hablamos en su momento, ¿no? Es que un cambio que se produce en nuestro sistema en el laboratorio es un cambio localizado. Es decir, aunque ocurra una reacción que absorba o desprenda calor, la cantidad de calor que absorbe o expande es pequeña en comparación, por ejemplo, con el volumen total del laboratorio. Hasta tal punto que una vez que se completa la reacción, si yo tengo un termómetro puesto en el laboratorio, no habrá cambiado la temperatura ni 1 grado. Es decir, la temperatura del laboratorio no va a cambiar porque se produzca esa reacción en mi matraz. Ni va a cambiar la presión del laboratorio, ¿vale? Ni va a cambiar la masa del laboratorio. De manera que, fijaos, el laboratorio completo, que sería como el entorno que rodea mi sistema, que sería esos reactivos metidos en mi matraz, el entorno no se ve afectado por el pequeño intercambio que tiene con el sistema. ¿Por qué? Porque el entorno, el laboratorio completo, es mucho más grande que la reacción química que se está produciendo en mi matraz o en mi tubo de ensayo. Bien. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que los efectos que tienen los cambios en el sistema no se propagan hasta el infinito, sino que llega ya una cierta distancia en que ya no se nota. Alguien que esté en la otra esquina del laboratorio va a ser absolutamente insensible a que aquí se ha producido una reacción química. Por tanto, no va a notar los efectos. Esa persona que esté ahí, o mi dispositivo de medida, que mide presión, temperatura, tal, no va a detectar ningún cambio. Por tanto, esa parte del laboratorio es como si estuviera aislada del sistema, más lo que rodea el sistema que se ha visto afectado por el cambio. Si voy más allá, ya es
parte del laboratorio que no ha notado el cambio, ¿vale? Por tanto, es como si no hubiera intercambiado ni calor, pero de hecho no lo ha intercambiado, ni calor, ni trabajo, ni nada, ni nada. O sea que la cadena de cambios que genera mi sistema, con su reacción química o con lo que sea, la cadena de cambios llega a una cierta distancia en que ya se para, ya no hay más cambios más allá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que utilizamos, nuestro sistema más el entorno, que de hecho se ve afectado, por tanto solo un poquito a lo mejor de masa de aire alrededor de mi reacción. Imaginaos que la reacción es exotérmica, desprende calor. Bueno, pues una pequeña masa de aire alrededor del matraz a lo mejor se calienta un poquito, pero solo esa masa de aire llega ya a una cierta distancia en la que ya los efectos son imperceptibles. Con lo cual, si los efectos son imperceptibles, es como si a partir de esa distancia ya no se hubiera intercambiado ni calor ni trabajo con el resto del laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos considerar al sistema más el entorno inmediato, el que se va a ver afectado realmente, al sistema más el entorno inmediato, lo podemos considerar como un sistema aislado. Porque de hecho los efectos no se notan más allá. Dicho de otra manera, el cambio en el sistema y en el entorno se hubiera producido exactamente igual si el sistema y el entorno estuvieran aislados del resto del laboratorio. Exactamente igual. Con lo cual, en la práctica, efectivamente, el sistema y el entorno más inmediato se comportan como un macrosistema aislado, ¿vale? O un supersistema. Al conjunto sistema más entorno, el entorno más inmediato, a ese conjunto se comporta como un sistema aislado. Y ese es el truco fundamental, ¿vale? Bien, a la suma, ya lo sabemos, del sistema más el entorno inmediato, es decir, la cantidad del universo, la cantidad de materia, ¿no?, de cuerpos que realmente se van a ver afectados por el cambio en mi sistema, ¿vale? Ese conjunto se comporta como un sistema aislado. Y a ese sistema más el entorno le llamo universo. Perfecto. Bien, entonces fijaos, si el sistema más el entorno se comportan como un sistema aislado, a un sistema aislado le puedo aplicar el segundo principio tal como lo hemos visto. Sé que para un sistema aislado y por tanto para el sistema más su entorno se tiene que cumplir que la variación de entropía en cualquier proceso es mayor o igual que cero. Perfecto. Entonces fijaos, la variación de entropía del universo, del conjunto sistema más entorno, tiene que ser mayor o igual que cero. Bien, así que el segundo principio se nos ha transformado en que la suma del cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del entorno tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces para un sistema cerrado se puede enunciar el segundo principio como que la entropía del universo ya no es la entropía de mi sistema, no, la entropía del universo, la entropía del sistema más el entorno, la entropía del universo aumenta con cualquier proceso que le ocurra a mi sistema, manteniéndose constante en el valor máximo posible, ¿vale?, cuando dicho sistema alcanza el equilibrio con el entorno. Entonces, matemáticamente se expresaría así. Igual que antes para un sistema aislado era que la variación de entropía del sistema tenía que ser mayor o igual que cero, ahora es el cambio de entropía del universo, no del sistema, sino del sistema más el entorno. El cambio de entropía del universo tiene que ser mayor o igual que cero, ¿vale? Por tanto, el criterio de espontaneidad o equilibrio de un proceso en mi sistema, ¿vale?, de que ocurra o no ocurra una reacción química, de que se produzca o no se produzca este proceso biológico, ¿vale?, ya no me puedo fijar solo en mi sistema, sino que tengo que contemplar también al entorno. Y el criterio de espontaneidad y equilibrio es la maximización de la entropía del universo. O sea que no me puedo fijar ya solo en lo que le pasa a la entropía del sistema, sino que tengo que mirar la entropía del entorno. Y un proceso en mi sistema será espontáneo si la suma de la entropía del entorno más la del sistema, las dos, la suma, aumenta. Bien. Perfecto. Entonces, daos cuenta que este criterio de espontaneidad depende también del entorno. Esto es un rollo.
Porque si yo quisiera saber si mi reacción química de mi sistema es espontánea, no me puedo fijar solo en la presión, el volumen, temperatura de mi sistema, sino que tengo que estar controlando también el entorno. Bien. Entonces, eso llevó desde el principio a intentar encontrar otros criterios más prácticos. Porque la entropía del universo no es un criterio práctico. Sí, es muy bonito teóricamente, pero cuando yo quiero aplicarlo en la práctica es un infierno. Entonces, desde el principio se buscó, ¿no habría alguna otra propiedad que, dependiendo solo de las propiedades del sistema, me indique si el proceso va a ser espontáneo, siendo un sistema cerrado? Es decir, ¿no hay algo equivalente a la entropía o que refleje la entropía del universo, pero que solo dependa del sistema? La respuesta es que sí lo hay. Y a esas alternativas, que en realidad es reflejar la entropía del universo, pero a través de cambios en las propiedades solo de mi sistema, ¿vale? A esos criterios se le llama criterios prácticos de espontaneidad o equilibrio, ¿no? Que es justo lo que veremos en la siguiente parte.